Desde que el ser humano tomó conciencia de su propia existencia, una pregunta ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Qué sucede cuando morimos? Culturas de todo el mundo, desde las antiguas civilizaciones hasta las sociedades modernas, han intentado dar respuesta a este enigma. Mitos, religiones, filosofías, todas convergen en un mismo punto: la búsqueda de comprender el misterio del más allá. La muerte es la única certeza que tenemos en la vida, un evento universal que nos iguala a todos, sin importar nuestra raza, género o condición social. Y sin embargo, a pesar de su inevitabilidad, la muerte sigue siendo un gran desconocido, un territorio inexplorado que nos llena de interrogantes. ¿Es el final definitivo o hay algo más allá de lo que conocemos? Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante para explorar uno de los mayores misterios de la humanidad: la vida después de la muerte. Desde la ciencia hasta la filosofía, pasando por las religiones y las experiencias personales, examinaremos diversas perspectivas que nos ayudarán a comprender este complejo tema. Prepárate para abrir tu mente y adentrarte en el enigma del más allá. Desde el punto de vista científico, la muerte se define como el cese irreversible de las funciones vitales. Tradicionalmente, esto se ha asociado con el cese de la actividad cardíaca y respiratoria. Hoy en día, el concepto de muerte cerebral también es crucial. Se diagnostica la muerte cerebral cuando hay una pérdida irreversible de la función del cerebro, incluyendo la conciencia y todas las demás funciones cerebrales. Sin embargo, la pregunta clave para nuestro tema es: ¿qué sucede con la conciencia? La ciencia aún no comprende completamente la naturaleza de la conciencia, ni cómo surge del cerebro. Algunos científicos creen que la conciencia es un producto puramente físico del cerebro y que, por lo tanto, cesa con la muerte cerebral. Otros exploran la posibilidad de que la conciencia tenga un componente no físico o que pueda existir de alguna forma independiente del cuerpo. Un fenómeno que ha intrigado a la comunidad científica son las experiencias cercanas a la muerte, o ECM. Personas que han estado al borde de la muerte, a menudo durante paros cardíacos, reportan experiencias vívidas y a menudo transformadoras. Estas experiencias a menudo incluyen sensaciones de paz profunda, una revisión de la vida, la sensación de separarse del cuerpo y encuentros con una luz brillante o seres queridos fallecidos. Los científicos han propuesto varias explicaciones para las ECM desde una perspectiva física. Algunas teorías sugieren que son causadas por la falta de oxígeno en el cerebro, la liberación de neurotransmisores en situaciones de estrés extremo o la actividad residual del cerebro durante la muerte. Si bien estas explicaciones pueden dar cuenta de algunos aspectos de las ECM, no explican completamente todas las experiencias reportadas, especialmente aquellas que involucran percepciones fuera del cuerpo o información que la persona no podría haber conocido. La filosofía, desde sus inicios en la antigua Grecia, ha reflexionado profundamente sobre la naturaleza de la existencia, incluyendo la muerte. A diferencia de la ciencia, que se centra en lo observable y medible, la filosofía explora conceptos abstractos como el ser, la conciencia y el significado de la vida, utilizando la razón y el análisis crítico. Uno de los primeros y más influyentes filósofos en abordar la cuestión de la vida después de la muerte fue Platón. En sus diálogos, Platón
argumenta a favor de la inmortalidad del alma, concibiéndola como una entidad separada e inmortal, que existe antes y después del cuerpo físico. Para Platón, el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra del mundo real de las ideas, un reino eterno e inmutable al que el alma regresa tras la muerte. En contraste con Platón, el filósofo Epicuro sostenía que la muerte es simplemente la cesación de la existencia y, por lo tanto, no debe ser temida. Argumentaba que una vez que morimos, dejamos de existir y, por lo tanto, no podemos experimentar ninguna sensación, ni placer ni dolor. Para Epicuro, el objetivo principal de la filosofía era alcanzar la ataraxia, la ausencia de perturbaciones, y la muerte, al ser la aniquilación de la conciencia, no debía ser motivo de preocupación. En la filosofía contemporánea, el existencialismo, representado por figuras como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, se centra en la experiencia humana individual y la conciencia de la propia finitud. Los existencialistas enfatizan que la conciencia de la muerte nos confronta con la responsabilidad de crear nuestro propio significado en un mundo que consideran absurdo. La muerte para ellos no es una transición a otra vida, sino el final definitivo de nuestra existencia individual. Además de estas corrientes principales, otras perspectivas filosóficas también han abordado la muerte. El estoicismo, por ejemplo, nos enseña a aceptar la muerte como parte del orden natural del universo y a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y pensamientos en el presente. La fenomenología, por ejemplo, explora cómo la experiencia de la muerte de otros influye en nuestra propia comprensión de la mortalidad. En resumen, la filosofía nos ofrece una rica variedad de perspectivas sobre la muerte, desde la creencia en la inmortalidad del alma hasta la concepción de la muerte como el final definitivo de la existencia. Lo importante es que estas reflexiones nos invitan a examinar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre el significado de la vida y nuestra propia mortalidad. Las religiones y las tradiciones espirituales ofrecen una amplia gama de perspectivas sobre lo que sucede después de la muerte. A diferencia de la ciencia y la filosofía que se basan en la observación y la razón, las creencias religiosas y espirituales se basan en la fe, la revelación y la experiencia trascendental. Estas creencias a menudo proporcionan consuelo, esperanza y un marco para comprender el propósito de la vida y el significado de la muerte. En el cristianismo, la muerte se ve como una transición a una vida eterna en presencia de Dios. La creencia central es la resurrección de Jesús, que ofrece la promesa de la vida eterna a los creyentes. El concepto de cielo e infierno, como recompensas y castigos por las acciones en vida, también es una parte importante de la teología cristiana. En el Islam, la muerte se considera un paso hacia la otra vida, donde las almas serán juzgadas por Alá. Los creyentes esperan el paraíso, un lugar de felicidad eterna, mientras que aquellos que han obrado mal enfrentarán el castigo. La creencia en la resurrección y el día del juicio es fundamental en la fe islámica. El budismo enseña sobre el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara. El objetivo final es alcanzar el nirvana, un estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimientos. A través de la práctica del Dharma, el camino de la rectitud, se busca alcanzar la iluminación y la liberación. El hinduismo también cree en la reencarnación, donde el alma renace en diferentes cuerpos
según el karma, la ley de causa y efecto. El objetivo final es alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones y la unión con la realidad última. Las diferentes escuelas del hinduismo ofrecen diversas interpretaciones sobre la naturaleza del alma y el proceso de liberación. Además de las religiones establecidas, muchas personas se identifican con una espiritualidad no religiosa. Estas personas pueden creer en una fuerza superior, una energía universal o una conexión con la naturaleza, sin adherirse a una doctrina religiosa específica. Para ellos, la muerte puede verse como una transición a una forma diferente de existencia, una unión con la energía universal o un regreso a la naturaleza. A pesar de las diferencias en las creencias específicas, existen algunos elementos comunes en muchas tradiciones religiosas y espirituales en relación con la muerte. La creencia en la continuidad de la conciencia de alguna forma, la esperanza de un reencuentro con seres queridos y la búsqueda de consuelo ante la pérdida son temas recurrentes. Sin embargo, las interpretaciones exactas de lo que sucede después de la muerte varían considerablemente. Las perspectivas religiosas y espirituales sobre la vida después de la muerte ofrecen una rica diversidad de creencias y prácticas. Proporcionan un marco para comprender la muerte, encontrar consuelo en el duelo y dar sentido a la vida. Las experiencias cercanas a la muerte o ECM son un conjunto de fenómenos subjetivos que algunas personas reportan haber experimentado durante situaciones de peligro de muerte, como paros cardíacos, traumatismos graves o durante la anestesia profunda. Es importante destacar que las ECM no son un diagnóstico médico ni una prueba de la vida después de la muerte, sino un conjunto de experiencias que merecen ser estudiadas. Aunque cada experiencia es única, existen patrones comunes que se repiten en muchos relatos de ECM. Algunos de los elementos más frecuentes incluyen sensación de paz y bienestar, una profunda sensación de calma, tranquilidad y ausencia de miedo o dolor. Experiencia fuera del cuerpo, EFC, la sensación de separarse del cuerpo físico y observarlo desde fuera, a veces incluso pudiendo describir detalles del entorno que no podrían haber visto de otra manera. El túnel, la sensación de viajar a través de un túnel oscuro hacia una luz brillante al final. Encuentro con seres de luz o seres queridos. Encuentros con figuras luminosas, a menudo interpretadas como seres queridos fallecidos, ángeles o seres divinos. Revisión de la vida. Una recapitulación rápida y completa de la vida, donde se reviven momentos importantes, tanto positivos como negativos. Frontera o límite. La percepción de una barrera o límite que marca el punto de no retorno, donde la persona siente que debe decidir si regresar a la vida o continuar. La comunidad científica ha propuesto diversas explicaciones para las ECM, intentando relacionarlas con procesos fisiológicos y neurológicos. Hipoxia. La falta de oxígeno en el cerebro podría desencadenar alucinaciones y sensaciones similares a las descritas en las ECM. Liberación de neurotransmisores. Situaciones de estrés extremo pueden provocar la liberación masiva de neurotransmisores como las endorfinas, que podrían inducir sensaciones de bienestar y euforia. Actividad residual del cerebro. Incluso durante la muerte clínica podría existir cierta actividad eléctrica residual en el cerebro que genere experiencias subjetivas. Si bien estas explicaciones pueden dar cuenta de algunos aspectos de las ECM, no logran explicar completamente la complejidad y la consistencia de muchos relatos,
especialmente aquellos que involucran percepciones fuera del cuerpo verificables o información que la persona no podría haber conocido. Más allá de las explicaciones científicas, las ECM a menudo tienen un profundo impacto en la vida de las personas que las experimentan. Muchos reportan cambios significativos en sus valores, prioridades y visión del mundo, incluyendo un mayor aprecio por la vida, un aumento de la espiritualidad y una menor preocupación por la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un enigma fascinante. Si bien la ciencia continúa investigando sus causas y mecanismos, su impacto en la vida de quienes las experimentan es innegable. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, la vida y la muerte. Más allá de las ECM, existe un campo de investigación que explora la posibilidad de que la conciencia pueda sobrevivir a la muerte física. Este campo, a menudo denominado investigación de la supervivencia, abarca una variedad de fenómenos y estudios que buscan evidencia de la continuación de la conciencia después de la muerte. Es importante señalar que esta área de estudio es controvertida y no cuenta con el respaldo unánime de la comunidad científica. Sin embargo, presenta datos y fenómenos que merecen ser considerados. Entre los fenómenos y estudios más destacados en la investigación de la supervivencia se encuentran mediumnidad. La mediumnidad se refiere a la supuesta capacidad de algunas personas, llamadas médiums, para comunicarse con los espíritus de los fallecidos. Se han realizado estudios para evaluar la validez de la información proporcionada por los médiums, buscando evidencia de que la información no podría haber sido obtenida por medios convencionales. Casos de supuesta reencarnación. Se han documentado casos de niños pequeños que recuerdan detalles de vidas pasadas, incluyendo nombres, lugares y eventos específicos. Algunos investigadores han estudiado estos casos buscando correlaciones entre los recuerdos del niño y la vida de la persona fallecida. Apariciones y experiencias de fantasmas. Se reportan experiencias de personas que afirman haber visto o interactuado con fantasmas o espíritus. Si bien estas experiencias son subjetivas, algunos investigadores buscan patrones o consistencias en los relatos. Comunicación instrumental, transcomunicación instrumental, TCI. La TCI se refiere a la supuesta comunicación con entidades fallecidas a través de dispositivos electrónicos como radios, televisores o computadoras, obteniendo mensajes o imágenes que no se pueden explicar por medios convencionales. Es crucial reconocer que la investigación de la supervivencia enfrenta numerosas críticas y limitaciones. Falta de control experimental riguroso. Muchos estudios en este campo carecen del rigor científico necesario para establecer conclusiones definitivas. Posibilidad de explicaciones alternativas. Muchos fenómenos pueden explicarse por factores psicológicos, coincidencias o fraudes. Dificultad para verificar la información. La información proporcionada en algunos casos es difícil de verificar de forma independiente. La investigación de la supervivencia plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la conciencia y su posible independencia del cuerpo. Si bien no ofrece pruebas concluyentes de la vida después de la muerte, nos invita a mantener una mente abierta y a seguir explorando los límites de nuestro conocimiento. A lo largo de este video hemos explorado la pregunta de la vida después de la muerte desde diversas perspectivas
científica, filosófica, religiosa, y a través del estudio de las experiencias cercanas a la muerte y la investigación de la supervivencia de la conciencia. Hemos visto que no existe una respuesta única y definitiva a esta pregunta, sino una multiplicidad de interpretaciones y creencias. La muerte sigue siendo uno de los mayores misterios de la existencia humana. La ciencia, la filosofía y la religión nos ofrecen diferentes herramientas para abordarlo, pero la incertidumbre persiste. Quizás lo más importante no sea encontrar una respuesta definitiva, sino el proceso mismo de la búsqueda. La reflexión sobre la muerte nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, nuestros valores y nuestras prioridades. Independientemente de lo que creamos que sucede después de la muerte, la conciencia de nuestra propia mortalidad puede tener un profundo impacto en cómo vivimos el presente. Nos anima a apreciar cada momento, a cultivar relaciones significativas, a perseguir nuestros sueños y a vivir una vida plena y con propósito. La pregunta de la vida después de la muerte es, en última instancia, una cuestión personal. Cada uno de nosotros debe encontrar su propia respuesta, basada en sus propias creencias, experiencias y reflexiones. Este video ha buscado ofrecer una visión general de las diferentes perspectivas sobre este tema. Esperamos que te haya servido como punto de partida para tu propia exploración. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios y a seguir explorando este fascinante tema. Ahora que hemos explorado diversas perspectivas sobre la vida después de la muerte, queremos invitarte a reflexionar y debatir sobre este fascinante tema. Hemos llegado al final de este recorrido por las diversas perspectivas sobre la vida después de la muerte. Hemos explorado las visiones de la ciencia, la filosofía, la religión, las experiencias cercanas a la muerte y la investigación sobre la supervivencia de la conciencia. Hemos visto que no hay una respuesta única ni definitiva a la pregunta de qué sucede después de la muerte. Sin embargo, este viaje nos ha ofrecido valiosas herramientas para reflexionar sobre la naturaleza de la existencia, el significado de la vida y nuestra propia mortalidad. La incertidumbre que rodea a la muerte puede ser fuente de ansiedad, pero también puede ser una poderosa fuerza impulsora para vivir plenamente. Aceptar que no lo sabemos todo nos invita a valorar cada momento, a cultivar relaciones significativas y a buscar un propósito en nuestras vidas. En lugar de temer a lo desconocido, podemos abrazarlo como una oportunidad para explorar nuestras propias creencias y para construir un significado personal. Más allá de las diferentes creencias sobre lo que sucede después de la muerte, existe un hilo conductor que une a la humanidad, la búsqueda de trascendencia y la esperanza de que algo de nosotros perdura. Quizás la verdadera vida después de la muerte no sea una existencia en un más allá distante, sino la huella que dejamos en el mundo, el amor que compartimos y el impacto que tenemos en las vidas de los demás. La pregunta de la vida después de la muerte seguirá siendo un misterio, pero la reflexión sobre este tema nos enriquece y nos invita a vivir con mayor conciencia y plenitud. Te invitamos a continuar explorando este fascinante tema, a compartir tus reflexiones y a dialogar con otros sobre tus propias creencias. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te recuerdo que te suscribas a mi canal, actives la campana para recibir notificaciones, me regales un like y tus amables comentarios.